Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en los diálogos que después del ceremonial se ofrecen para compartir aspectos de la vida, de lo que vamos buscando y lo que vamos encontrando. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia esta mañana, adelante, por favor, es un buen momento para hacerlo. Adelante, sí. Hermana Ra. Okay. Adelante, por favor. Gracias. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo tenía una preguntita relacionada con la oración universal. Como decimos que en el ceremonial está todo pensado, está todo equilibrado, ¿no? Para producir un efecto, para una conexión de todos. La oración universal estará estudiada en cada una de sus expresiones y decimos en nombre de Cristo nuestro Redentor. Entonces, usted ha citado varias veces que seguimos la línea crística y que es la línea también de Quetzalcóatl y de otros avatares de la humanidad. Pero aquí citamos claramente al Cristo, el Cristo. Entonces yo quisiera al Cristo de nuestra cultura, de la religión más cercana, ¿no?, que hemos tenido, si realmente se le puede tener como referencia, porque también sale en los evangelios y los comentamos, como una referencia clara sin dejar de ser iniciados. Es decir, dentro del trabajo iniciático, si al Cristo Redentor se le puede tener como referencia y cuál es el papel redentor, si realmente nos vino a traer una conciencia crística, como hemos comentado aquí varias veces, o su vida personal también fue un acto de redención y de amor, como nos cuenta la religión. Gracias. Sí. Bueno, vamos a tener que tratar de comunicarnos. Jesús es un personaje histórico, hijo de José y de María. Jesús es que en su vida marcó un camino ejemplar hasta la gran realización. Al trascender la muerte y el dolor. Lo que buscó el Buda, cuando vio a aquel anciano, él se preguntó, tiene que haber algo más que esto, que la muerte, el dolor, la enfermedad. Es lo que ha movido a los grandes seres, no el poder sobre otros, sino la conciencia que trasciende la forma, la conciencia de eternidad. Cristo, ya lo he expresado en otros momentos, no es un personaje histórico. El Cristo es el que es ungido en la luz. Y es el cuerpo, el quinto cuerpo, el que se unge en la luz, en una conciencia universal, reconociendo el ser en todo, la omnipresencia divina y la colaboración para que esos seres humanos puedan trascender sus limitaciones. Despierten un potencial de conciencia, no de poderes, de conciencia. Entonces, si el Cristo redime, ¿qué significa redimir? Volver a valorar de otra manera aquello que habíamos entendido hasta hoy. Y cuando alguien despierta esa conciencia o la va despertando, va quedando más claro, más cierto, lo que es y lo que no es, lo que son las sombras y lo que son las luces.
lo que es eterno y lo que es transitorio, y lo que hay más allá del dolor y de la muerte. Eso fue lo que buscaron los grandes maestros, o nos mostraron un camino. Es la única figura que regresó, bueno, hay otras, que regresó y mostró que había resucitado, es Jesús, pero ya como conciencia crística. Y lo único que viene a hacer es indicarle a sus discípulos, hay una gran tarea. Si son mis discípulos, vayan por el mundo y digan que hay una buena nueva, el Evangelio. ¿Cuál es? Que hay algo más de lo material, de lo emocional. No es que aquello desaparezca, no, pero hay algo más. Entonces, cuando se va desarrollando, viviendo la conciencia crística, aquel quinto reino, el reino del Hijo del Hombre, entonces estamos siguiendo al Cristo, aquel que nos unge en su luz, que es la luz de siempre. Los orientales tienen especialmente en la India, una concepción muy fina de lo que es Vishnu y lo que es Krishna. Vishnu es eterno, es la conciencia de amor y sabiduría eterna, que está en todo hasta que nosotros lo descubrimos. Mientras tanto, no la podemos percibir, no la realizamos. Krishna es una encarnación de Vishnu. Es una de sus manifestaciones, una de sus formas de mostrarse ante el mundo, dando un mensaje universal, trascendente. Lo mismo que otros grandes maestros. Pero al Cristo le tocó mostrar esa etapa del Hijo del Hombre de carácter universal. Ya he dicho que el que empieza a hacer la asociación y darle la única valor es San Pablo, que no conoció al Maestro, y le empieza a llamar Jesucristo, como si fuera una sola cosa. Cuando Jesús es una cosa, Jesús es otra, y el Cristo es otra. No quiere decir que en cierto momento, en un personaje, se encarne en todo eso, se manifieste. Redimir es revalorar, resucitar, resurgir, redimir. Pero es una conciencia, es el que nos da redención. Cuando algo se edita, reeditar, redimir, va muy cerca, no es igual, pero es revalorar y poner en su justo lugar aquello por el valor que tiene. Y a nosotros nos hace reconocer ese valor de la luz en todos. Pero es una conciencia, por eso el Buda, el Cristo y otros han hablado sobre el mismo fenómeno, independientemente del lenguaje histórico, cultural que le han podido asignar. El fenómeno es el mismo. Se expresa como rayo de amor, sabiduría. Es el segundo aspecto o manifestación de la fuente. Entonces, si no nos entendemos en eso, es más difícil que nos entendamos. Porque cuando alguien junta todo, y Jesús, el Cristo y Jesucristo, y el Hijo de Dios, y todo solo en un personaje,
nos metemos en un asunto que luego, ¿dónde quedamos el resto? ¿Dónde quedamos el resto? ¿No somos hijos de Dios? ¿No llevamos un Cristo interno? Pero bastante apagadito. Falta darle un buen baño para que resucite de luz. No crean que de agua, el agua corriente, no, de luz. El Buda también yo los vinculo en muchas maneras porque me da sentido hacerlo para que no quede solo como una cuestión histórica, sino una cuestión trascendente. El Buda dijo, la única diferencia entre la piedra y el Buda es que los dos son luz, pero uno ya se dio cuenta y el otro todavía no. Si nos diéramos cuenta que todo es luz, no habría milagro que no se pueda hacer, porque todo proviene de la fuente, en diferentes modos de organización, de evolución, de recreación. La evolución es recreación. Entonces, habría que ponernos de alguna manera, o lo dejamos como algo que solo sucedió hace 2000 años, o algo presente y por lo cual podemos caminar en el camino de la verdad y de la vida y un día realizarlo. ¿Cuándo? Cuando lo realicemos. ¿Y cómo se va a saber que ya lo realizamos? Cuando no nos quedemos con vida personal, sino entreguemos todo a ese todo que es en todos. Y tengamos una verdadera visión clara acerca de la vida universal. Y nuestras acciones sean en consecuencia con ese estado de conciencia. Es lo que yo puedo comentar. Lo demás quedará para investigar, para descubrir, para realizar, para compartir, para servir a la obra, la única obra que está vigente, la obra divina. Pero a veces hacemos muy mal papel. Y a veces hacemos buen papel. Muchas gracias, maestro, para digerir y asimilar. O sea, ¿en dónde nos quedaríamos si solo fuera un factor de un solo personaje? ¿Estamos fuera del juego? ¿No vino él a invitarnos a seguir ese camino? Porque podíamos llegar un día a realizar eso. A lo mejor en miles de años o millones de años de evolución, pero ¿por qué no empezamos ya? No es la meta, es el camino, la verdad y la vida. Que él se autodeclare representante de él, al ser ungido en la luz y ver luz en todos. ¿Cómo curaba? Percibiendo la luz que había dentro de ese ser, y no su sombra, no su enfermedad, su desarmonía, sino su armonía. Y a sus discípulos seguramente les veía su luz, pero también le veía sus sombras para que se pusieran a trabajar, a limpiar la casa, a sacarle brillo a la conciencia. El maestro tiene la virtud de conocerte las dos partes. Te invita, solamente invita, no puede imponer. La sabiduría no se impone. La sabiduría se indica, se señala y se ejemplifica. Algo más, esta mañanita, fresquita aquí en México, en la capital, en varias partes de la República.
pero con calor humano. ¿El hermano José Antonio o Solanos? Adelante desde España, un abrazo. Buenos días, maestro. Creo que si se acerca el micrófono se le oirá mejor. Ahorita, el micrófono... Porque se oye un ruido y no sé de qué será. O será mío, no sé. Es el tuyo, hermano. Vale, vale. O me lo copiaste tú. Nosotros tenemos así como quebradita tu voz. Sí. ¿Ok? Pero aquí, ¿los demás se escuchan bien? Digan, sí, ¿ok? Bueno, ¿ya ven? Vale. Bueno, solamente continuando con este tema, cuando el maestro Jesús curaba o cualquier otro maestro con esa capacidad, curaba por él mismo, por su fuerza, por su vibración, por su alma, o curaba porque el enfermo tenía fe y se abría y contactaba con su propia fuerza, digamos. El enfermo despierta su propia fuerza curativa o era por la fuerza del maestro. Las tres cosas son importantes. Si no se dan, no sucede. Tanto el que busca, el que ha encontrado para señalar el camino, y con su verbo creativo, transmitirte orden. Como dicen los de constelaciones, amor y orden, ¿no? Orden y amor. El orden y el amor. Y el amor es la buena relación de las partes. Se manifiesta así. Y la enfermedad por la mala relación entre los órganos o las funciones, ¿sí o no? Cuando hay armonía, hay salud. Cuando no, no la hay, pero en todos los planos. Entonces, las tres cosas. El que sabe pedir, sabe a quién pedirle. ¿Para cómo le pides a alguien que no puede, que no sabe, que no quiere? Pero como no tenía ya personalismos el maestro, el Jesús, era como un cristal donde se transmitía la luz, no era opaco, no deformaba la luz, pero se necesitaba que alguien buscara la luz, creyera. Tu fe te ha salvado, lo dijo muchas veces. No lo hago en mi nombre, sino en el nombre de quien me envió. Son palabras que hablan de mecanismos, de leyes, no solo que suenan bonito. Suenan bonito, pero no funcionan porque suenan bonito, sino porque contienen mecanismos, leyes, principios eternos. Si no así, no funciona. En la vida tenemos que aprender de lo que funciona, no de lo que no funciona. A veces somos un poco necios por un buen rato. Estamos duro y dale en lo que no funciona. ¿Verdad? Yo veo cosas de la orden y de nuestra GFU y de pues, mías también, pues que no funcionan. ¿Para qué insisto más en eso? Es necedad, ganas de dar la contra. Como decía por ahí un español, ¿y por qué lo haces? Pues por eso. Conste que no lo dije, ¿eh? Con esta vestidura no puedo decir ciertas cosas. No debo. Entonces, hay veces que somos más necios que la realidad. La realidad te insiste, no así, así no. Así te lastimas, así no funciona. Ah, no, por mis pantalones, por mis
riñones. ¿Sí? Como decía la Sara García, una viejita muy simpática, una actriz. Busquemos lo que funciona. Y siempre está el principio de la tríada. El principio generador, el reflejo y el que une a los dos. Y ese es el Espíritu Santo, la conciencia universal. De hecho, la voz de la unión entre el Padre y el Hijo siempre fue a través de Iona. No la de Shrek, ese, no. Sí, porque le pusieron ese nombre, ¿verdad? No, la paloma, la pureza, la manifestación divina. Siempre que de alguna manera se decía que hablaba Dios Padre, era a través de la paloma. Es que se escribe igual Iona que la pureza, el Espíritu Santo. Se necesitan los tres estar unidos como uno solo. Y ese es el principio que regula la manifestación. Cuando uno de los tres no está presente o está menos presente, no funciona. Se necesita esa triangulación. Es la voz y el verbo divino a su Hijo a través de la conciencia universal. ¿Algo más esta mañanita? A ver, doña Minerva aquí en la casa sede del... Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Ahorita que están hablando del maestro Jesús, le quiero preguntar, alguien ha dicho por ahí que Jesús no nació en diciembre, que nació en junio. Otros que en septiembre. Ajá. ¿Qué nos puede hablar usted? Por muchas razones y antropológicas, históricas y controversiales. Pero el fenómeno crístico, olvidémonos ya solo de la historia, se da el 25 de diciembre a las 0 horas, porque es cuando el sol empieza en el hemisferio norte su camino ascendente de nuevo. Deja de estar en ese momentum de jaloneo entre la tangente o la fuga y regresa a la órbita amarrado por el sol. Ese es. No hay otro momento en el año que sea el renacimiento de la luz después de la noche más oscura. Esa noche más oscura dura 3 días. Desde el solsticio de invierno hasta o sea, no se exalta solo el solsticio de invierno, sino el renacimiento de la luz, que se da el 25 de diciembre en la noche más oscura y en el despertamiento del resurgimiento de la luz. Y por cierto, no ese día empieza a hacer calor. Es el día que despierta todavía más resistencias del frío. Empieza el invierno, la muerte. Pero poco a poco va venciendo la luz hasta llegar a su apogeo en el solsticio de verano. Es el gran ciclo anual, el gran drama anual, la gran obra anual. No nos la perdamos, porque nos representa y representa el universo en sí, sus ciclos de recreación. Esto fue apreciado desde hace
miles y miles de años. Que en el caso del hemisferio norte, donde hubo siempre más población que el hemisferio sur. No sé si han visto que casi todos los hemisferios sur son así como churritos, como conos. ¿Ah? África, América, la India, y realmente Oceanía estaba pegado allí a esa zona del mar Índico, pero se desprendió hace también ya bastante tiempo. Entonces observaban ese renacimiento de la luz. Los celtas, todos los que han observado los designios del cielo, la obra en el cielo, la representan aquí en la tierra. Horus nació el 25, que es un fenómeno de un dios mítico que se da en los egipcios 4 o 5 mil años antes de Cristo. Y se decía que nacía el 25 a las 0 horas porque es el momento en que el sol vuelve de ser el solsticio, el sol estático, al sol en movimiento en su viaje hacia el norte. En ese momento toca el punto más sur, desde el hemisferio norte. Y cuando está en el hemisferio sur, entonces toca el punto más norte y luego se regresa al sur. Y empiezan luego a tener la primavera, el verano, el otoño, para volver a tener ese momento. De hecho, a nivel física, a nivel de vectores, se le llama momentum. Cuando hay una energía de contención, de sujetación, de lucha, para que se libere esa ascendente, la luz ascendente. Tiene su sentido la luz ascendente, por eso colocamos a los maestres en el oriente. Son nuestro oriente, nuestra orientación. El día que perdamos eso, estamos desorientados. Parece que hay gente que no se quiere dar cuenta, somos un poco más insistentes que la propia naturaleza. Pero bueno, a ver si un día nos vamos a cansar. Cuando uno es viejito se cansa más. Hay que aprovechar las cosas. Y lo viejo, pues, te hace o que entiendas o entiendas. El sabio maestro tiempo, Saturno. Que como quiera con el tiempo vas a aprenderlo. Aunque te cueste un poco más, porque entre más viejo, más cuesta. ¿O no? Bueno, algo más esta mañanita, solsticios y todo, ¿sí? Sí, adelante, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días todos, hermanos. Bueno, me nació ahorita una duda, maestro. Cuando hacemos la postura del estiramiento del oeste, estamos... ¿Cuál es la postura del estiramiento del oeste? Que nos sentamos así. Nos sentamos así. Inhalamos. Y este es estiramiento del oeste. Paschimottanasana. Ah, okay, ahora entiendo. Y Paschimottanasana fue un maestro de la tradición yogi que usó mucho esa postura, pero no sabía que era hacia el oeste o al oeste. ¿Y luego qué? Así nos han dicho que es Sí. estiramiento del... Alguien le puso esa versión. Por eso yo necesito decírmelo para entendernos. Lo importante es la postura, no como le pongamos de Sí, nombre. es Paschimottanasana y es Ok. estiramiento del oeste, maestro. Pero yo nunca lo había escuchado, en casi 50 años que tengo con eso. Ni grasa tampoco, que he leído mucho más. Pero bueno, está bien. ¿Y luego? Pues esa era mi duda, que por qué hacemos la postura del estiramiento del oeste al tocarnos la punta de los pies. Ahorita me nació esa duda. Porque hay una bisagra, muy bien.
Vamos a dar un giro adelante. Sí, por favor. Sí. Gracias. Esa postura hace una modificación de la estructura pélvica, especialmente en toda el área desde el coxis hasta la espalda media, pero especialmente en toda el área lumbar. El área lumbar tiene lo que se llama la bisagra, entre la cuarta y la quinta lumbar. Y eso tiene que ver mucho con activación de la nervio vago, que activa prácticamente todas las funciones fisiológicas. Hay que tener cuidado de que sea una rotación desde la base de la pelvis y no sea solamente un agachado de cabeza. Porque hay gente que nomás hace así. La idea es empujarte hacia adelante para que se dé ese estímulo, masaje, activación, provocación y se dé una mayor despertamiento. Esto, como las raíces están acá atrás, va a activar, porque la raíz de la energía está en la columna, en los pares de nervios, y por tanto activa toda esta zona de las funciones digestivas, asimiladoras, transformadoras y eliminadoras. Es una postura que algunas personas pensarían que ¿por qué se le da a un principiante? Que no es fácil. Porque en el planteamiento de algunos grandes maestros ya hay que activar las funciones del metabolismo a través de la estimulación de donde pasa el nervio vago y donde se comprime o donde se libera esa energía. Entonces, mucho en el yoga es el atrás es la raíz y al frente es la flor o la expresión. Entonces se activa las raíces para que dé mejores frutos, mejores funciones. Parece simple, pero así es. Además de hacer un poquito de reestructuración a todo lo que es el psoas, ¿no? El nervio, el músculo, sí, todo esto. Y además sirve para recordar qué tanta panza tenemos o qué tan duros andamos para hacer algo al respecto. Algo tenemos que mejorar. No todo es con fuerza, se tiene que dar la fuerza, la resistencia y la elasticidad en las áreas del cuerpo que son con bisagras, con articulaciones. Y creo que ya con eso por hoy, porque tiene mucho más. Pero es una postura que se le adjudica, se le espera, y más si hacemos un trabajo de liberación. Yo he conocido gente con 20 años que no sabe ir un poco más allá de su límite. Esta es una postura que a base de exhalaciones, de atención, de respeto, de encuentro, de presencia, logra ir avanzando. Y no solo se atora igual que hace un año o hace 10 años. Tiene su ciencia, es una postura o una forma de trabajo del cuerpo, de la energía, de la emoción, del alma, del espíritu, muy particular. Por eso se le adjudica su desarrollo a un gran maestro pachimotano. No me acuerdo cómo se llamaba. Uno es Majendra y otro es Pachimo. Majendra era también otro gran maestro que desarrolló e insistió en ese tipo de trabajos
con esas posturas. No son las posturas, son los trabajos a través de las posturas. ¿Sí? ¿Algo más? Además de asanas. La hermana Leti Carmona pide la palabra. Ay, hace tiempo que no le escuchábamos, ha estado muy silenciosa, doña Leti. Adelante, un fuerte abrazo a Totoluca. Igualmente, maestro, es que estoy abrevando de todo a la sabiduría de usted y de los hermanos, por eso permanezco silencio. Maestro, yo le quiero preguntar sobre nuestro emblema, sus antecedentes. Sabemos que, bueno, por lo menos lo que yo sé, que los templarios lo usaban, los esenios, pero ¿hay algún antecedente más que de donde proviene el emblema? Si usted se quiere orientar, necesita reconocer los 4 puntos cardinales, los 4 puntos de arranque de ciclo. Uno cuando empieza a bajar, otro cuando está bajando, otro cuando empieza a subir y llega al punto más bajo al nadir y otro que sube. Usted necesita encontrarse al oriente y empieza siempre por la localización del sol. Si usted pone la cara al oriente, ¿dónde está su norte? A la izquierda. Su sur está a la derecha y su poniente está a su espalda. Si los maestros de siempre la magia tiene que tener una ubicación. Y siempre se ha planteado los 4 puntos cardinales, que inclusive está en la cruz. O sea, es para encontrar el centro. Si no, usted no se ubica, no está orientada. Yo creo que ese sería el antecedente más antiguo. Y yo creo que ya los homos habilis, antes del Australopithecus, a veces se me traba la lengua, es el Australopithecus. Yo creo que ya tenían una idea por dónde salía el sol y por dónde se metía, y por dónde venía el frío, por dónde venía el calorcito. Acá en Veracruz, en el Golfo, le llaman los sures y los nortes. Cuando viene norte, viene frío. Cuando viene sur, viene calientito. Seguramente en el sur, dicen, ya llegó el sur. Viene frío, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo le llaman? ¿Surada o sur? ¿Viento sur o cómo le llaman en Chile? De la Antártida. Cuando llega a los vientos de la Antártida, ¿cómo le llaman? El puelche, maestro, puelche. Pero no lo reconocen como viene un viento sur. Santiago, puelche. Sí, le dicen sur, en el campo le dicen sure. Sur. Sí, sur. El puelche viene desde la cordillera al mar y la travesía del mar hacia la cordillera. Y cuando hay viento norte, llueve. El viento sur seca. Así es. Y frío. ¿Ok? Entonces, sí, porque ya están fríos con el mar y con más frío, pues no se levantan con humedad seca. Entonces, siempre han sido referencias para ubicarse. Pero yo creo que hasta los pajaritos tienen su orientación por dónde sale el sol. Hay algunas especies de pájaros que cantan hacia el oriente, los primeros cantos. Como diciendo, ay, qué bueno que ya llegaste. Ya es hora de comer. Y hora de volar, porque ya está entumido todo el día. Bueno, yo creo que en el reconocimiento natural de los procesos norte, sur, oriente, poniente, encontramos esos 4 puntos cardinales. Esto, y que está ubicado
también en los grandes centros ceremoniales y está ubicado en este emblema. Si yo lo pongo así, viendo hacia el oriente, ¿por dónde? Así, acostadita, no paradita. La pongo así, el Osar está acá, el levantamiento del sol, y en el transcurso del día está el saber. Y así. O sea, son formas de orientarse. Son formas de entender el tema a trabajar, a tratar. ¿Para dónde, cómo y a qué hora? El emblema. Es un emblema que se encuentra en África, en el Egipto, se encuentra en América, se encuentra en Asia, se encuentra en todas partes, porque va referente al movimiento natural de la luz y a su balance, el eje horizontal y el eje vertical. Por ejemplo, si lo ponemos así vertical, el Osar, cuando alguien despierta su energía vital, ¿ahora qué va a hacer con ella? Tiene que buscar la sabiduría, acá está arriba, y tiene que balancearla con el trabajo cotidiano y con la autoobservación de lo que produce en sus actos, y los actos de los demás y los actos de la naturaleza, que es el callar. Por eso es el signo de la magia. La transmutación o la degradación. Escorpio puede representar transmutación o puede representar degradación. De la energía vital, ¿eh? Bueno, adelante, pues a investigar, a probar, a experimentar, no pierdan su oriente. La luz de los grandes maestros es el oriente. Muchas gracias, maestro. Y hay cosas así que son a veces asombrosas, ¿no? A mí ya me prohibieron que diga orientación. Entonces, ¿quieren que ande desorientado? Pues no, yo sigo orientando y orientándome y reconociendo que los que traen el oriente pues son los maestres. ¿O a quién ponemos en el oriente? Y nos ponemos abajo de ellos porque es en representación de ellos. ¿Cómo lo harían ellos? ¿No? ¿Cómo no? Ahora yo soy el jefe y ahora lo voy a hacer así. No, así no. Es la representación de lo que nos une, lo que nos saca adelante, de valores, de prácticas, de un sentido de vida, de un sentido de relacionamiento con la vida, para la vida y en la vida. Que pasen muy bonito día. Hoy es jueves todo el día. Sí le pusieron, pero es un día único y que no se va a repetir, eso sí. No se me desorienten, es solamente un punto, un día más del gran camino que todos tenemos hace ya varios miles de millones de años. Desde que empezamos en bacterias hasta ahorita, imagínense cuántas células se han agregado y se han relacionado para que podamos descubrir lo que tenemos que descubrir. Tenemos el instrumento, usémoslo, pero afinadito, no desentonemos, por favor, con la vida. Que siempre la armonía es una gran invitación a seguir descubriendo que hay más, porque siempre hay más. Y eso nos lo enseñó aquellos que han sido ungidos en la luz universal. Pax. Maestro.